Y ya estamos continuando aquí en Como Cada Mañana y es momento de hablar con uno de nuestros especialistas de cabecera, expertos en el tema de adolescentes, de familia, de qué hacemos como papás para que la crianza sea mejor, sea más fácil y sobre todo que los resultados sean hijos sanos, adultos sanos, que no siempre es tan fácil. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre la tolerancia del uso de palabras obscenas dentro de la crianza de los hijos. Es decir, las podemos utilizar, las debemos utilizar, debemos ser más puritanos y no permitir absolutamente ninguna mala palabra en casa, ni por parte de los papás ni por parte de los hijos. Yo no sé, ustedes tendrán una mejor opinión y por supuesto la mejor respuesta la tiene Carlos Gutiérrez, que ya está aquí con nosotros para decirnos sí o no a las palabras altisonantes en casa. Carlos, buenos días. Hay una cosa muy diferente a una palabra altisonante a una palabra obscena, ¿no? Una palabra altisonante puede ser desde tonto hasta las que ya sabemos. que ya conocemos. Pero una palabra obscena es una referencia hacia una sexualidad burda y ofensiva. Entonces, pues dime tú si como niño te permito hablar de la sexualidad en forma burda, ofensiva, eso es, ¿no? Ahora, ¿de dónde sacan los niños ese tipo de lenguaje si en casa no lo escuchan? Ay, corazón, tienen acceso rapidísimo a las redes sociales, el internet. Hay un juego que deberían prohibir. ¿Puedo decir el nombre? Me dan ganas de decir el nombre. Es un juego de sigue T y al final F, ¿no? Ok. Y es un juego que se dedica, por ejemplo, el personaje a matar, a regentear prostitutas, acepta misiones de asesinato, de secuestro, de robo, ¿no? Y ahí utiliza muchísimas palabras fuertes, pero como se juega en línea, y hay niños de 8 o 9 años que lo juegan con muchachos de adultos o semiadultos, y dicen unas palabrotas gigantescas. Entonces ahí ves al niño de 10, 12 años diciendo en inglés unas palabras gigantescas que aprendió justamente en el internet, ¿no? En la interacción con personas vulgares que los papás ni siquiera conocen. Híjole, Carlos, eso es bien complicado, ¿no? Porque tú en casa puedes tener cierto control, pero no puedes controlar absolutamente todo lo que tu hijo ve y escucha, con quién se junta, a quién le hace caso, a quién admira. Y de pronto tienes un niño que empieza con estas actitudes con las que tú no estás de acuerdo, empieza a utilizar estas palabras obscenas que tú no utilizas. Y a veces pareciera que entre más regañes, entre más señales, más refuerzas el uso de este tipo de palabras. Sí, y fíjate, acabas de decir algo muy importante, reforzamos la conducta. Entonces, una conducta que es reforzada, pues se aprende más, ¿sí? Porque hay una carga emocional. Lo hacemos recordar lo que queremos que no haga, ¿sí? No digas esa palabrota. ¿Por qué te regaño? Pues es que dije la otra vez. ¿No? Entonces es muy sencillo. La verdad es que si no quieres que tu hijo use esas palabras, pues no las digas tú. Y cuando las diga, decirle, oye hijo, eso se oye muy feo. No es propio de un muchacho o de una niña como tú. Mejor utiliza esta otra palabra. Hijo, si estás enojado, pues no me ofendas, ¿no? Hay otras formas. Hija, eso refleja algo que no eres, ¿no? Y aparte, hay otra situación, no nada más es decir la palabra, la situación es que mi realidad o la realidad que yo percibo está construida con mi lenguaje, ¿sí? Es decir, nuestra forma de percibir el mundo es cómo lo interpretamos cuando lo hablamos. Por ejemplo, el cielo azul lleno de estrellas que iluminan tu mirada. Entonces, hay una realidad que interpretamos de esa manera. Y cuando estamos diciendo obscenidades, pues, ¿qué estamos interpretando de nuestra realidad? Carlos, ¿hasta dónde son etapas en las que los adolescentes o los niños pueden agarrar este tipo de palabras para llamar la atención o porque simplemente
es esa etapa en que les da risita, como hablar de la parte sexual, morbosa, tienen Sí. esta curiosidad que la pueden expresar a través del uso de esas palabras y hasta dónde no hay que permitir porque no lo consideramos una etapa, sino simplemente un proceso educativo. Bueno, mira, yo enseño una cosa que se llama límites, ¿no? Y no le enseño a los niños, le enseño a los papás de los niños, ¿no? De niños desde recién nacidos hasta la adolescencia, que es la etapa de crianza, ¿no? Y les enseño a establecer límites. Y les pongo unos ejemplos de niños muy mal hablados, niños chiquititos, comiéndose un dulce, así bien contentos, diciendo unas peladeces de la persona más fea del mundo. Bueno, entonces los reforzamos riéndonos. Ay, dijo, Como que nos da ternurita, qué ¿verdad? De pronto que un chistoso, niño chiquito lo haga. no, no. Una vez estaba viendo Bambi y hay la escena donde incendian el bosque y se para mi hija muy indignada, chiquitita, y grita, ¿no? Claro. Estúpido, indignada. Entonces, bueno, fue una expresión que alcanzó a conocer y que pues a todo el mundo le dio risa, pero nosotros pues tuvimos la precaución de, bueno, esa es una expresión de exaltación, etcétera, y probablemente se permita, pero no hay que reforzársela. Si nos reímos cada vez que dice una peladez, el niño entiende que las puede decir y tiene aceptación cuando las dice, entonces refuerza si se queda. No se ría, por muy simpático que sea, cuando su hijo diga peladeces. Carlos, yo creo que aquí estás diciendo una clave muy importante y justo yo creo que va muy de la mano con la pregunta que recibimos del público. Adriana Hernández nos llamó de Mérida, Yucatán. Desde Mérida nos llamó para hacerte una pregunta. Ella dice, ¿cómo puedo ayudar a una hija adolescente a ser figura de autoridad y fuerza ante su propio hijo? ¡Ay! Qué difícil, ¿eh? Mira, porque un adolescente no tiene la mejor capacitación para ser padre. Todavía está en etapa de No, formación. pues está en etapa de formación. ¿Cómo le puedes ayudar siendo su sombra? Pero es como una etapa de educación paralela en la que educas a tu hijo para que eduque al suyo, ¿no? Y es en silencio y es con cuidado. Por ejemplo, nunca le robes la autoridad cuando corrige a su hijo. Si se equivocó, le dices, ven, mija, ven. Así no se hace asá. Órale, inténtelo. Y entonces la vas ayudando a reforzar, pero jamás le quites la autoridad. No se la quites, ayúdala a que la aprenda emergentemente con responsabilidad. Es decir, te apoyo, platico contigo, ahora sí soy tu coach, ya no puedo ser tu mamá, comadre, ya tienes tú tienes tus propias responsabilidades, ya eres mamá, así que solo soy tu coach, ¿sale? Y te voy a ayudar con esto, cada vez que tu hijo haga esto, hasta aquello, ¿sí? Y entonces entre las dos vamos a hacer que tu hijo crezca feliz y sano. Esa es la mejor manera de apoyar, siendo una sombra. Y esa sombra se va desvaneciendo poco a poco en la medida que el adolescente que es padre vaya haciendo bien sus responsabilidades. Pues ahí está la respuesta de Carlos para ti, Adriana. Ojalá que te ayude y que puedas tú apoyar a tu hija a que su hijo tenga una educación muy buena. Carlos, ¿qué pasa? Y a mí me llama mucho la atención y aparte lo veo frecuentemente, niños que conviven mucho con adultos pero ya en fiestas. En fiestas y tú sabes que los adultos estamos en una reunión, a lo mejor hay unas copas de por medio, empiezan a subir de tono los chistes, las bromas, el lenguaje y los niños están ahí presentes. Eso también lo aprenden y después lo repiten. ¿Cuál sería tu opinión en cuanto a la presencia de estos niños en las reuniones de adultos cuando ya a lo mejor no son horas de que estén presentes? Pues es que eso no se debe permitir, mira. Ellos van a aprender una forma o un estilo de convivencia, ¿sí? Y a veces entre adultos, pues el estilo de convivencia es más relajado, ¿sí? Y las bromas a veces son no muy adecuadas para la edad de los niños, ¿sí? Debería ser normal si tus relaciones de amistad
pues son muy decorosas y muy sanas y saben respetar la presencia de un niño, ¿sí? Pero si estás viendo que tu amigo está diciendo pelades o contando chistes obscenos, pues le dices a tu hijo, mi hijo, vais a dormir, o amigo, no seas imprudente, aquí está mi hijo, ¿no? O sea, Cualquiera de las dos. pues el niño va a querer estar ahí, ¿y quién es el prudente? Pues el adulto. No permita, si hay un niño, tienes que respetar a ese niño, que es un ser humano y que está aprendiendo todo lo que tú haces. Y es que eso pasa, ¿no, Carlos? Son como esponjitas y de pronto uno quisiera que solo absorbieran lo bueno y que tuvieran esta capacidad de discernir, bueno, esto sí, esto no, pero realmente con ellos te das cuenta que están abiertos a todo, ¿no? Como una gran antena que captan lo bueno y lo malo. Y hasta que lo repiten dices, chin, me doy cuenta de que sí escuchó, de que sí entendió y de que nos dan 3 vueltas, Carlos. Ah, sí, son muy abusados. Hay una etapa, ¿eh? A los 2 años hay una explosión sináptica, así le llamo yo. ¡Pum! Empieza el cerebro y las conexiones se disparan como una flor, así, como un cohete del 4 de julio. Y ahí empiezan a hablar como periquitos, y hablan y hablan y hablan, y todo lo repiten. Y no nada más repiten la palabra, repiten el sentido de la palabra en su cerebro. Y ahí hay que tener mucho cuidado, mucho, mucho. Ahora, si ya tenemos un problema, Carlos, de que nuestro niño ya está con estas palabras obscenas, ya está con este lenguaje, ¿cómo lo empezamos a erradicar sin entrar en los gritos, sin entrar en prohibiciones, sin entrar en drama, drama, drama? Ah, pues es que no te preocupes por erradicarlo, preocúpate de enseñarle otra cosa, ¿sí? Si tú constantemente dices, no se habla así, chamaco, no diga peladeces, lo estás reforzando. Pero si cuando habla bien, dices, ay, qué bonito hablas. Cuando habla bonito, cuando habla correctamente, pues le haces caso. Cuando dice peladeces, pues, lo empiezas a ignorar, pues el niño va a ir a buscar tu aprobación y esa es la forma de reeducarlo. Pero si lo reprimes, pues aparte de que te va a decir, oye, pues antes te reías y ahora me pegas, estás loca. ¿Qué quieres que haga, mamá? Eres una hija de... Ve con Carlos Gutiérrez, por favor, y entonces te voy a pedir que te acomode. Te voy a pedir, Carlos, que nos des, por favor, tus números telefónicos y todas tus formas de contacto, porque estoy segura que más de alguno en casa quiere y necesita de tu orientación, porque no nos enseñan a ser papás y no nos enseñan a solucionar los conflictos ya cuando los tenemos. Entonces, alguien como tú nos puede dar una luz. Ay, muchas gracias por decir eso. Pero déjame corregirte, es un mito. Sí nos enseñan a ser padres. ¿Quiénes? Nuestros padres. Claro. Ahora, que lo aprendamos mal, esa es otra, o ponerlo en práctica, ¿no? No es lo mismo también saberlo, no. como en teoría, que ya poderlo aplicar. Sí, ese es bien difícil, pero tienes razón. Pues mi teléfono es el 664-174-4230. Estoy en el Centro Médico 2, Consultorio 9, ahí en Las Torres. Con gusto ahí